Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde las noticias más candentes del espectáculo turco son nuestro pan de cada día. Hoy prepárense para una exclusiva que, os lo aseguro, nos ha dejado sin aliento, y creemos que a vosotros también os pasará lo mismo. Si sois devotos seguidores de Erken Cikus o simplemente os mantenéis al tanto de las movidas del entretenimiento turco, agarraos fuerte, porque lo que vamos a desvelar hoy es puro material de impacto. Estamos hablando de una noticia que ha provocado un auténtico terremoto, no solo en la industria, sino también en la vibrante esfera de las redes sociales. Y sí, lo habéis adivinado, esta bombshell involucra a dos de los nombres que más resuenan y que más queréis, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. ¿Qué diablos habrán estado tramando nuestros protagonistas favoritos? ¿De qué se trata esta revelación tan impactante que ha surgido con la fecha crucial del 9 de noviembre de 2025? Antes de que las preguntas se agolpen en vuestras mentes, si aún no lo habéis hecho, os hago una invitación sincera: suscríbanse a nuestro canal. Así os aseguraréis de no perderos ni una sola de nuestras exclusivas y, sobre todo, nos ayudaréis a seguir trayéndoos toda la información vital que necesitáis sobre vuestros ídolos. Ahora sí, vamos de lleno al meollo del asunto. La verdad es que, como muchos de vosotros, hemos seguido con una lupa la vida y las trayectorias profesionales de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos han alcanzado niveles estratosféricos de éxito, y no solo dentro de las fronteras de Turquía, sino también a nivel internacional. Can, con ese carisma arrollador que posee y su impactante presencia en producciones internacionales, y Demet, con un talento innegable y una elegancia que hipnotiza a cada paso. Su química en Erken Cikus, esa serie que los catapultó a la fama mundial de la noche a la mañana, fue tan palpable, tan genuina, que durante un largo periodo, e incluso hoy para muchos, los rumores de una relación sentimental entre ellos no cesaron. Y seamos completamente honestos, verlos juntos en pantalla era simplemente pura magia, y esa magia se desbordaba en cada entrevista, en cada alfombra roja, en cada aparición pública. Parecían la pareja perfecta, esa imagen idílica, sumada a la devoción de sus seguidores, generaba una expectativa gigantesca y prácticamente insaciable. Pues bien, la noticia que ha explotado como un volcán el pasado 9 de noviembre de 2025 dista mucho de tratarse de un posible romance o de una reedición de su exitosa colaboración televisiva. Lo que ha salido a la luz es algo de una magnitud considerablemente mayor, algo que, sin duda alguna, va a redefinir el panorama de cómo concebimos y consumimos las historias turcas a escala global. Estamos hablando de un proyecto que, si los susurros que han llegado a nuestros oídos son certeros, es ambicioso hasta límites insospechados, y lo que lo hace aún más fascinante es que reúne de nuevo a Can y Demet, pero en una faceta que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Hemos estado rastreando incansablemente fuentes cercanas, hemos conversado con personas influyentes dentro del sector, y la información que manejamos es contundente. Can Yaman y Demet Özdemir están uniendo fuerzas, nada menos que para fundar su propia productora. Sí, habéis leído correctamente. Esto no se trata de una aparición puntual en alguna película o serie, sino de algo mucho más estratégico, mucho más visionario y con una proyección a largo plazo. La idea, según nos han informado, es crear una plataforma o compañía que no solo se dedique a producir contenido de una calidad excepcional, sino que también funcione como un trampolín para descubrir y lanzar nuevos talentos, y para explorar narrativas completamente diferentes, quizás con un enfoque intrínsecamente internacional desde sus inicios. Intentemos imaginar por un instante el impacto de todo esto. Dos de los actores turcos más reconocidos a nivel planetario, con una base de fans que suma millones y una comprensión profunda y detallada de la industria, deciden tomar las riendas del asunto. No se trata simplemente de estar delante de las cámaras, sino de asumir un rol fundamental detrás de ellas, participando activamente en la toma de decisiones creativas, seleccionando los guiones que les apasionan, dirigiendo y, por supuesto, produciendo. Es un movimiento empresarial de una audacia impresionante y, siendo sinceros, absolutamente brillante. Pensemos en la cantidad de puertas que esto puede abrir. Podrían introducir historias turcas verdaderamente innovadoras a audiencias globales de una manera mucho más directa, eliminando intermediarios, y con un sello de calidad que viene garantizado por sus propios nombres, un sinónimo de éxito. Los detalles específicos de esta nueva y emocionante aventura empresarial aún se están cocinando a fuego lento y, como es natural en estos casos, hay un velo de secretismo envolviéndolo todo. Sin embargo, lo que sí ha trascendido y que ha generado un fervor colectivo, es que el primer gran proyecto de esta productora, que aún no cuenta con un nombre oficial definido,
Asterisco sería nada menos que una serie que volvería a reunir a Can Yaman y Demet Özdemir como protagonistas. Sí, la pareja que conquistó el mundo en Erkencicus regresa, pero esta vez con un rol mucho más poderoso, como productores y presumiblemente como las estrellas indiscutibles. La expectación, como podéis imaginar, se ha disparado hasta límites estratosféricos. Las redes sociales ya están que arden con hashtags como #Can Demet Prod, #El regreso oficial, o #Nueva era turca inundando Twitter, Instagram y todas las plataformas de comunicación. Se especula con fuerza que esta nueva serie podría ser un drama con marcados tintes de comedia romántica, un género que les sienta como un guante, pero con una narrativa significativamente más madura, explorando quizás temáticas más complejas y profundas que en Erkencicus. La intención sería, sin duda, mantener esa chispa eléctrica que enamoró a millones de espectadores, pero añadiendo una profundidad que refleje su innegable crecimiento tanto como artistas como profesionales de la industria. Se habla de un presupuesto considerable, de una producción que cumplirá con los estándares más exigentes a nivel internacional, y de la posibilidad real de filmar en diversas localizaciones alrededor del mundo, trascendiendo las froncones de Turquía. Este último aspecto sería especialmente intrigante, ya que les permitiría captar la atención de un público aún más amplio y atraer talento de diferentes nacionalidades, enriqueciendo aún más el proyecto. Además de su papel protagónico en este primer gran proyecto, se rumorea que ambos tendrán una participación activa en la producción ejecutiva, supervisando cada mínimo detalle, desde la selección del equipo técnico y artístico hasta las estrategias de marketing y distribución a nivel global. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que están apostando muy fuerte por este proyecto y por ende, por el futuro prometedor de su nueva empresa. La fecha del 9 de noviembre de 2025 ha sido confirmada como el día en que se hizo pública esta noticia trascendental, aunque los rumores llevaban ya semanas, e incluso meses, circulando en círculos muy reducidos y exclusivos. Se comenta que esta colaboración tan esperada ha sido el resultado de largas e intensas conversaciones, de una visión compartida sobre el futuro de la industria del entretenimiento turco y del firme deseo de crear algo propio, algo que realmente los represente en su totalidad. Años después de su explosiva aparición juntos en pantalla, parece que han considerado que era el momento idóneo para unir fuerzas de una manera mucho más profunda, sólida y estratégicamente planificada. Pensemos en la sinergia tan poderosa que son capaces de generar. Can Yaman, con su enorme proyección internacional y su innata capacidad para atraer a multitudes de espectadores, y Demet Özdemir, con su talento interpretativo excepcional y su elegancia innata, unidos en una empresa que tiene como meta revolucionar la forma en que se produce y se consume el contenido turco a nivel mundial. Podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva potencia en el ámbito de la producción audiovisual, una entidad capaz de competir de tú a tú con las grandes casas productoras de Hollywood o de cualquier otra parte del mundo. Por supuesto, es importante ser cautos y reconocer que no todo son certezas absolutas en este preciso instante. La información que manejamos se basa en filtraciones y en rumores sólidos, confirmados por fuentes internas y cercanas a los implicados. Todavía no existe un comunicado oficial por parte de Can Yaman o Demet Özdemir en el que se detallen todos y cada uno de los aspectos de esta flamante aventura empresarial. Sin embargo, la enorme magnitud de la noticia y la consistencia de los rumores que hemos podido recopilar hacen que sea extremadamente probable que estemos ante un acontecimiento real y, sin duda alguna, trascendental. Estamos, sin lugar a dudas, ante un punto de inflexión. Si esta noticia se confirma en todos sus detalles, podríamos estar hablando del inicio de una nueva era dorada para la producción de series y películas turcas, una era que estaría liderada por dos de sus máximos y más queridos exponentes. La capacidad de unir a millones de fans en todo el planeta bajo un mismo proyecto, contando con un equipo creativo y de producción de primer nivel, es algo que promete cautivar a audiencias que se extienden mucho más allá de los seguidores habituales del drama turco. Además de todo esto, esta iniciativa tiene el potencial de inspirar a otros actores y creadores turcos a seguir sus pasos, a tomar las riendas de sus propias carreras y a apostar con valentía por proyectos innovadores y verdaderamente ambiciosos. Es un mensaje contundente de empoderamiento, de autogestión y de una visión de futuro clara y definida. Para nosotros, como canal dedicado a desentrañar y compartir estas fascinantes historias, es un privilegio inmenso poder traeros esta información en primicia. Os garantizamos que os mantendremos informados de cada mínima novedad que surja, de cada comunicado oficial, de cada detalle que vaya saliendo a la luz sobre esta fascinante y prometedora nueva etapa de Can Yaman y Demet Özdemir. El 9 de noviembre de 2025 quedará, sin duda,
grabado en la historia del entretenimiento turco como el día en que se anunció un proyecto que tiene todo para cambiarlo todo. En resumen, la noticia es que Can Yaman y Demet Özdemir, los inolvidables protagonistas de Erken Cikus, están a punto de dar un paso gigante al asterisco lanzar su propia productora. Y para añadir aún más expectación, asterisco su primer gran proyecto será una serie que los tendrá a ambos como estrellas principales y además como productores. Este movimiento redefine por completo sus carreras y augura un futuro increíblemente emocionante y prometedor para el contenido turco a nivel global. Y ahora, como es nuestra costumbre, queremos escuchar vuestra opinión. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Estáis tan emocionados como nosotros ante la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo, pero ahora asumiendo un rol tan protagónico en la producción? ¿Qué tipo de historias creéis que deberían producir? Dejadnos vuestros comentarios aquí abajo porque nos encanta leer vuestras opiniones y debatir apasionadamente con vosotros. Si habéis disfrutado de este vídeo y de la información que os hemos traído, no olvidéis darle a me gusta para que sepamos que vamos por buen camino y para que el algoritmo nos ayude a llegar a más fans como vosotros. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos absolutamente nada. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.